Te escuchó, Susana, muchas gracias por venir a este programa. Quiero rescatar, y cada vez que viene lo quiero hacer público, al reconocimiento. Es una de las pocas dirigentes santafesinas que ha logrado ocupar un cargo elevadísimo en el mundo sindical, y fue la única mujer hasta ahora que condujo la CGT en medio de dirigentes difíciles, de peso, como Moyano Ligieri, hace algunos años ya, y creo que ha sentado un precedente que ojalá se vuelva a repetir, que hasta ahora es muy difícil. Muchas gracias, Susana, por venir, porque la verdad que, insisto, has quedado en la historia del sindicalismo nacional. Hoy 11 años. Hoy 11 años. Hoy 11 años, sí. Gracias por tu reconocimiento. No, es que, ¿sabés qué pasa? Que a mí me parece que el santafesino tiene un problema de reconocer a sus conciudadanos. Es muy difícil. Y cuando uno camina un poco y se da cuenta, y como yo digo, cruza el puente de Santo Tomé, encontrar una persona que ha llegado donde llegaste vos y se da cuenta de lo que cuesta llegar. Y el santafesino, en algunos casos, y sobre todo hago autocrítica a los que estamos en los medios de comunicación, a veces nos cuesta reconocer eso. Y la verdad que llegaste a un lugar enorme y has sentado un precedente que creo que, me meto en el tema de la CGT, no se va a dar ahora por lo que parece. Bueno, falta mucho hasta el 22 de agosto, ¿no? Falta Tiene mucho. que haber alguna mujer en la CGT ahí arriba. Si hay un triunvirato, me imagino que se va a cumplir con la ley de cupo sindical y habrá una compañera. Pero tampoco sabemos si va a haber un triunvirato o un cuarteto, no sabemos cómo va a ser. Sé que para el movimiento obrero un mes o unos días más de un mes de tiempo es muchísimo tiempo para llegar a acuerdos y para lograr la unidad. Así que, bueno. Uno abre el diario todos los días y siempre aparece también un candidato nuevo, un dirigente importante. Sí. De hecho, en tu Federación de Sanidad también hay un dirigente importante que pretende serlo. Héctor Daer. Sí, claro. Y obviamente estaríamos muy contentos de que así lo fuera, pero tampoco estamos atrás del candidato. Claro. Nosotros queremos la unidad y queremos realmente que el movimiento obrero consolide su posición de representación institucional de los trabajadores en nuestro país y que tenga el poder necesario para esa representación. Así que seguramente, como lo ha hecho siempre, los trabajadores elegiremos al mejor candidato en el mejor momento, ¿no? ¿Cómo está parado el sindicalismo frente a esta realidad nacional? ¿Cómo lo estás observando? Viste que algunos dicen, bueno, vamos a esperar la unidad, otros ya están luchando de una manera determinada, otros van más prudentes. ¿Qué análisis haces vos, que además está mucho por tu actividad en Buenos Aires, tenés una visión nacional de la cosa? Pienso que todos estamos luchando para defender los intereses de los que representamos en cada orden. Y a la vez estamos intentando la construcción de esta unidad, que es bastante compleja y bastante difícil porque pasó mucho tiempo desde que estamos divididos, y es un momento muy central en el accionar sindical, porque las políticas que se están implementando no solo que afectan los intereses de los trabajadores, sino que afectan derechos de los trabajadores. Y entonces también, como el mensaje que el Poder Ejecutivo constantemente manda a la sociedad es un mensaje de aguantar, de soportar, de ahorrar, de contener, realmente para nosotros se complica la situación. Es bueno lo que vos decís, porque por ahí se dice, vivíamos en otra realidad, era como que vivíamos de una determinada manera. Pero cuando decís esto, parece que te parás en un sector de la política y que estaba mal eso que vivíamos, fuera cual fuera aquella realidad, y que en realidad no merecemos un poco más esto. Pero cuando uno dice esto, no, pero vos estás parado acá, estás parado allá. Es difícil analizar la realidad con esa famosa grita de por medio. Es difícil sentirse culpable de la situación. Si los trabajadores pudimos disfrutar de 10 años ininterrumpidos de paritarias, hoy 11, este año 11, donde cada sindicato negoció las mejoras al convenio que consideró oportunas, necesarias y suficientes, ¿cómo nos vamos a sentir culpables
¿cómo vamos a sentirnos culpables si los compañeros podían tener aire acondicionado, calefacción o irse de vacaciones? Eso hace a la dignidad del trabajador, está en la Constitución Nacional, en la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. Es decir, no podemos sentirnos nosotros responsables de situaciones vividas por algunos funcionarios. Y también lo que más me preocupa en esto es que con respecto a las tarifas que vos estabas mencionando y hablando con ese abogado, es que todos están hablando de qué se hizo con el dinero que no se utilizó para mejorar el sistema, tanto energético como de gas o de agua. Esa es una respuesta que tienen que dar las concesionarias, porque nosotros pagábamos subsidiados, pero las concesionarias de los servicios, que son las prestadoras de los servicios, cobraban el 100%. Una parte lo pagábamos nosotros y otra parte lo pagaba el Estado. No es que el Estado no les pagaba y por eso no pudieron hacer las obras. ¿Quién está investigando por qué no se hicieron las obras por las cuales hoy carecemos de seguridad energética en nuestro país? Y la actitud del gobierno nacional es: apaguemos el gas, apaguemos la luz, que está bien todas esas medidas de ahorro, porque todos nos criamos apagando la luz y consumiendo con la llama chiquita del gas, etcétera, etcétera. Todas las medidas de ahorro de consumo energético son fantásticas porque tienen que ver con el medio ambiente además y con el futuro de todos. Pero lo que preocupa en el meollo de la cuestión y lo que se batalla publicitariamente es que faltó inversión. ¿Quién no hizo la inversión? Sí, y Pinedo incluso dice que no hay gas. O sea, por más que hubiera habido, no hay gas. Eso es lo que me llama la atención también, cómo se van cambiando los discursos de acuerdo al lado del mostrador que estamos. Ahora no hay gas. O sea, la humanidad no sé qué va a hacer en un tiempo. Sí, no hay porque gas. No tenemos gas. Pero la verdad es que nosotros tenemos reservas gasíferas en nuestro país, algunas que cuestan mucho más dinero extraerlas que otras. Pero además Bolivia sigue teniendo excedente para exportar hacia la Argentina. Lo que pasa es que nunca le pidió a la Argentina comprar este año gas a Bolivia. Yo recuerdo que hace 3 o 4 años atrás nosotros le vendíamos a Chile por una diferencia diplomática que había entre Chile y Bolivia, entonces compraban a través nuestro gas. Entonces, evidentemente acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con quienes manejan los servicios y el control que debe ejercer el Estado sobre esa actividad de prestación de servicios. Hay algo muy difícil para el sindicalismo, entiendo, al momento de defender el trabajador, como vos decías, en paritaria, porque si bien en los últimos años se acercaba más lo que se negociaba salarialmente y la inflación, había como una cercanía, es como que ahora el salario perdió frente a la inflación. ¿Cómo se hace en esa situación? ¿Cómo se lo explican los trabajadores? ¿Cómo se vive eso? No hay explicación, eso lo sabemos todos cuando vamos al supermercado, no hay explicación. La cuestión tiene que ver con cómo recuperamos. La preocupación central que tenemos nosotros es todo aquello que está dejando de percibir el Estado, que está malogrando en el accionar la actual administración del Estado Nacional. Después nos cuesta mucho tiempo recuperar. Nosotros habíamos estado algunos años perdiendo un poquito, otros años ganando y recuperando. Nuestra actividad, la sanidad, había recuperado salario real en los 10 años anteriores de gobierno. Y bueno, este año, como le pasó a todos los gremios, no vamos a alcanzar a sostener ni siquiera el nivel. Claro. Ni siquiera el nivel. Entonces, es agresivo, más allá de que existan razones técnicas que digan que tiene que existir el aumento, fijar una pauta salarial del 30, 32 o 35% y aumentar un servicio al 400%. Pero hay contradicciones. A vos te gusta mucho también la política y me animo a meterte en ese tema por ese motivo.
si un presidente y la mayoría de su gabinete saca fuera del país dinero, aparentemente no se hicieron no se pagaron los impuestos correspondientes. Por ende, de alguna manera podemos decir que nos sacaron a todo el ingreso que correspondía a eso. ¿Cómo inversiones de afuera se las persuade para que vengan? Bueno, vengan, mire, el presidente tiene la plata acá, nunca tuvo una empresa fantasma, ni su gabinete, ni el presidente del Banco de Nación, la plata la tiene acá, no la va a tener afuera para sus hijos. O sea, ¿a quién convencemos así? Me imagino que a nadie, por lo menos si uno viviera en el exterior diría, no, en ese país no invierto porque no tienen garantías, digamos, de trascendencia en el tiempo, ¿no? Porque los trabajadores no tenemos otra alternativa que tener nuestros recursos acá, nuestra casa, nuestros bienes muebles, digamos, lo que tengamos cada uno. Pero el sector que gobierna hoy en nuestro país es el sector que representa al empresariado argentino, que es justamente quien tiene la mayoría de ellos, porque no podemos hablar de todos, los recursos en el exterior. Entonces, estamos viviendo ahora otro relato que tiene que ver con que esperemos determinadas cosas, con que ahorremos determinadas cosas y con que se eligieron las mejores personas porque técnicamente son capaces. Y la verdad que acá lo que tenemos que entender los argentinos, que la política debe manejar la economía, porque si la política no maneja la economía nos estamos equivocando muchísimo. Las prioridades tienen que estar puestas en el ciudadano, en los trabajadores, en quienes todos los días construyen la grandeza o la riqueza y las potencialidades que tiene nuestro país. No pueden estar puestas en la ganancia, porque si están puestas en la ganancia, cada vez somos más los argentinos que nos caemos de la posibilidad de incorporarnos a la vida normal. Ahí te tengo que hacer una pregunta que una hora de programa dedicó Rolando Graña. Se la robo a la pregunta: ¿para quién gobierna Macri? ¿Cuál es tu sensación? Mi sensación es que gobierna para el sector más poderoso de la Argentina. Digamos, las transferencias de ingresos que se hizo con las primeras medidas tomadas y con las que se siguen tomando, me parece que está relacionado directamente a transferir recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Esta es una política de concentración económica y una política neoliberal, conservadora, absolutamente bien planteada. O sea, esa teoría del derrame que están planteando, que hay que crecer para después nosotros poder tener el salario que seamos capaces de construir, ya la vivimos con Cavallo durante muchísimos años y la habíamos vivido antes con la dictadura militar. Es decir, la discusión no es económica, la discusión es política, porque la política aplica un plan económico. Y si no, miremos un solo ejemplo, ¿no? Cuando se votó en Gran Bretaña por seguir asociados a salirse o no de la Unión Europea. De la Unión Europea, ganó el no. Fue un día domingo. El día lunes habían caído las bolsas de todo el mundo y no había habido ninguna reacción económica, porque había sido solo un voto, que no había cambiado nada, era la expresión de un pueblo. Sin embargo, la expresión de un pueblo respecto de una realidad marcó que todas las bolsas del mundo cayeran al día siguiente. Si nosotros miramos esto, ¿quién maneja la realidad del mundo? La política. Quien conduce políticamente es quien tiene la responsabilidad. Entonces, si hoy aceptamos los aumentos de precios sin ningún tipo de control, aceptamos los aumentos de tarifas sin ningún tipo de control, si lo único que estamos haciendo es responsabilizar para atrás, vivimos de relato en relato. Y esto no es por defender lo indefendible. Los corruptos tienen que ir presos, ser castigados por la ley y sancionados socialmente. Pero hay que ver sobre qué parámetros se reconstruye para adelante, no si esto estuvo bien o estuvo mal
¿cómo hago para seguir diciendo que estuvo mal y no lo puedo mejorar? Porque soy inepto, no porque no lo puedo mejorar. Siempre hay una posibilidad de hacer las cosas mejor, en favor de los que menos tienen y en favor de los trabajadores. La verdad que es preocupante la situación, y es preocupante ahora, viniendo para el programa, estaba viendo que han vallado totalmente la Casa Rosada. Sí, sí. O sea, hemos vuelto para atrás en la expresión de la ciudadanía libremente. Eso, yo estuve en Tucumán para los festejos porque nuestra organización hizo una reunión de consejo directivo en Tucumán. Y la verdad que tanta valla había en Tucumán que los propios tucumanos no sabían para dónde ir. Y hubo protestas que no se vieron No se vieron, pero porque era imposible transitar por la ciudad. Aparentemente, según nos decían nuestros compañeros, 7.000 metros de vallas llevaron a Tucumán. Tucumán es una ciudad muy pequeña. Es decir, ¿qué miedo tenemos? Si una persona ejerce un cargo, tiene miedo de caminar por la calle, tiene miedo de circular libremente, evidentemente no está haciendo las cosas Algo bien. pasa. Algo pasa. Yendo al tema de la salud, hay una queja importante, aumento de prepagas, cómo está el tema de los sanatorios. Compañeras tuyas también nos hablaron del tema de la seguridad o inseguridad que están sufriendo. ¿Cómo viene esa? Bueno, estamos trabajando en el tema de seguridad. Se demoró un poco el ministro de Seguridad en darnos respuesta, así que ahora intervinimos a través del Ministerio de Trabajo, que el ministro siempre, la verdad, que nos da respuestas en forma... Acá de la provincia de Santa Fe. De la provincia de Santa Fe estamos hablando, sí, ¿no? Sí. Nos da respuestas en forma inmediata y estamos solicitando que se coloquen las medidas de seguridad que corresponden según el convenio colectivo de trabajo, que establece portero a las 24 horas del día, por ejemplo, o seguridad privada, pública, la que el establecimiento considere necesaria para nuestros compañeros y para los pacientes y sus familiares, porque los robos que ha habido en distintos sanatorios son cosas de todos los días, y la verdad que el riesgo que corren nuestras compañeras que entran a trabajar a las 6 de la mañana o salen a las 10 de la noche, a las 2 de la tarde en verano, cuando no hay nadie en nuestra ciudad, en la calle o en muchas localidades, o a las 12 de la noche, es una hora de muchísimo riesgo. Y el trabajador no solo que está inseguro por la situación de violencia que estamos viviendo, sino además porque los medios de transporte no son frecuentes, porque si tiene que contratar un transporte de taxi o de remis, sí, lo tiene que pagar de su bolsillo con el aumento costo que significa. Es decir, estamos trabajando mucho en el tema de prevención de la inseguridad. Y con respecto a la situación de los establecimientos, bueno, este año realmente han estado todos desbordados, los establecimientos públicos, los establecimientos privados. Ha hecho mucho frío, ha hecho frío antes que otros años, pero lo cierto es que, como siempre, en Santa Fe faltan camas para la cantidad de personas que demandan atención de internación en nuestra ciudad, y no hay todavía un crecimiento adecuado a la cantidad de demanda. La Nación, que es en general la que promueve, me acuerdo que hubo en algún momento una estimulación a que se formaran más enfermeros, por ejemplo. ¿Cómo está esa situación ahora? Sigue faltando, pero ¿quién se está haciendo cargo de esa falta? ¿El Estado provincial se preocupa? ¿La Nación? ¿Cómo está esa situación? Tenemos las escuelas de enfermería que funcionan como la Cruz Roja, por ejemplo, o la que tiene el Ministerio de Salud de la provincia, pero en realidad nosotros estamos trabajando fuertemente con ISalud, que es la universidad a nivel nacional que forma enfermeros y otras carreras de personal técnico de la salud, formando trabajadores en todo el país. Lamentablemente no hay un esfuerzo de parte del Estado proporcional a la necesidad de demanda que hay de trabajadoras y trabajadores enfermeros. La realidad es que no hay formación. Se necesitan aproximadamente 100.000 enfermeros en todo el país
Y si nosotros pensamos que Santa Fe tiene una proporción del 10% en cuanto a su población y su ingreso per cápita y su aporte a la nación, sería que en la provincia de Santa Fe estarían faltando alrededor de 9.000 o 10.000 enfermeras en la provincia. Entonces, todos estamos trabajando en eso, pero no hay una dedicación de parte del Estado a que esta sea una prioridad, porque ¿cuál es el problema? Nosotros formamos enfermeros, hemos trabajado en esto desde hace 30 años en la formación, sí, en la formación de trabajadores, especialmente en enfermería, también en otras áreas, pero especialmente en enfermería, y los compañeros terminan teniendo 2 trabajos porque el Estado no tiene cantidad de trabajadores y busca de la parte privada el recurso humano que está necesitando. Entonces debería ser una tarea, la de formar a trabajadores en enfermería, una tarea a la que el Estado le pusiera la prioridad necesaria y suficiente que tiene la atención de la salud. Susana, una última pregunta y agradecerte muchísimo el tiempo que le das a este programa, a este espacio, y te insisto, es un honor porque quedás como mujer en la historia del sindicalismo argentino y ojalá podamos hablar alguna vez. ¿Viste quién te sucedió? La critiquemos, además, pero hasta ahora no sería sé si fantástico abrir esa puerta. Como peronista, ¿cómo lo ves? ¿Qué momento está viviendo el justicialismo en el país, en la provincia? Pienso que el peronismo se está reagrupando, se está reordenando. En la provincia logramos conformar una lista única, una lista de unidad a nivel provincial. La integramos todos los sectores del peronismo de la provincia y eso realmente habla que estamos creciendo. A nivel nacional estamos apostando a lo mismo y pienso que está muy vinculada la unidad del movimiento obrero a la unidad del justicialismo a nivel nacional. Sí. Y el movimiento obrero es algunos la dicen columna que en realidad el favor lo está haciendo vertebral. Macri, porque es tanto el desastre que está haciendo que se Es están juntando. que no tengo ninguna duda. Eso dicen algunos sectores del trabajador. Yo creo que dicen, Macri nos está uniendo. Eso algunos se escucha que dicen eso. Yo creo que cuando tenemos gobiernos que se ocupan de atender a los más humildes, se ocupan de la justicia social, evidentemente podemos darnos determinadas ventajas o determinados lujos que cuando eso no ocurre no lo podemos hacer. O sea, nosotros hoy tenemos que dejar de lado los matices que tenemos, las diferencias que tenemos para construir la unidad. No porque la unidad sea un bien en sí mismo, sino porque la unidad nos lleva a una unidad de acción que posibilita defender los derechos y los intereses de los trabajadores en una relación de fuerza realmente importante y no debilitada como estamos en este momento. Muchas gracias, Susana. Gracias a vos, como siempre. Un placer estar acá. Gracias. Vamos al corte y venimos con el periodista Antonio Rico. La última vez que vino me llamaron, un lío me hizo. Vamos a ver qué dice hoy. Un lío me hizo. Sí, no dice.